Entonces, estos NFTs pueden ser comprados o vendidos como cualquier otro tipo de propiedad de valor, como un cuadro único, una fotografía inédita, un manuscrito, un video, un audio, etcétera, y que nadie más puede tener. Esto lo que está dando es un paso gigante al tema de la autoría o la defensa de los derechos de autor. Es decir, aquí queda totalmente certificado en blockchain cualquier obra o cualquier creación en este caso, en un NFT. Y el NFT no es más que un archivo, es decir, es un token, tal cual como son los tokens, por ejemplo, de una altcoin, es exactamente igual a un NFT. ¿Cuál es la diferencia entre un NFT y un token o un security token, por ejemplo? ¿Ya? El NFT, la diferencia es que es un token no fungible, por eso es su nombre, non-fungible token, y el resto de altcoins, por ejemplo, son tokens fungibles. ¿Qué quiere decir esto de fungible o no fungible? El tema de ser fungible o no fungible quiere decir que, por ejemplo, un billete de un valor determinado, le voy a poner, por ejemplo, $10, es exactamente igual a otro billete de $10. Es decir, no importa si tengo el uno o no importa si tengo el otro. Es decir, los dos tienen el mismo valor, los dos tienen exactamente lo mismo. Entonces, ese es un token fungible. Si lo lleváramos al mundo cripto, eso es, por ejemplo, una criptomoneda. Es decir, si yo tengo un Bitcoin y tengo, por ejemplo, otro Bitcoin, no me importa cuál tengo porque los dos son iguales, los dos tienen el mismo valor. Entonces, esos son, en este caso, como diríamos, tokens fungibles para que se entienda. Es decir, que el uno es igual al otro. ¿Sí? En este caso, los NFTs son tokens asimismo que se hacen un protocolo diferente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los tokens para criptomonedas o para altcoins se hacen en un ERC20 y los tokens, por ejemplo, para NFT se hacen en un protocolo ER726. Es una diferencia. ¿Por qué se hace en este ER726? Porque al ser no fungible, cada token o cada NFT es totalmente diferente al siguiente. Es decir, no es como las altcoins, que en este caso si tengo una o tengo otra son iguales, sino cada archivo tokenizado o cada token, cada NFT no puede ser igual a otro. Entonces, cada uno tiene una originalidad y está certificado en blockchain. En este caso, obviamente podemos generar cualquier tipo de archivo, se puede tokenizar o se puede convertir en un NFT en blockchain, ¿sí? Esto es súper importante. Entonces, en este caso, miren, cualquier tipo de archivo que nosotros queramos tokenizar, sea una imagen, sea un GIF, sea, por ejemplo, en este caso, un video, sea, por ejemplo, un poema, sea, por ejemplo, una obra literaria, sea, por ejemplo, un logro, cualquier cosa que se quiera tokenizar, hoy en día se puede tokenizar. Lo importante es que lo que estamos tokenizando tenga valor. Entonces, por ejemplo, el creador de Twitter, en este caso, tokenizó, creó un NFT del primer tweet de la historia, ¿ya? Y se vendió en más de $500 millones. ¿Pero por qué se vendió en más de $500 millones? Aparte de ser el primer tweet que ya forma parte de nuestra historia, ¿sí? Porque el primer tweet, es decir, hoy Twitter lo conocemos en el día a día, entonces el primer tweet forma parte de nuestra historia. Obviamente está certificado en blockchain por su creador y el que tuiteó, que era lógicamente el creador de la página de, en este caso, la plataforma de Twitter. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Contenido de valor de artistas, de fotógrafos, de tal, que se puedan tokenizar y en este caso permitimos tanto a instituciones, a organizaciones, a artistas, a crear NFT sobre sus creaciones para venderlos o subastarlos desde nuestro marketplace. ¿Ya? Esto es importantísimo. Es decir, ¿de qué nomás puedo crear, por ejemplo, qué sé yo, de una figura pública? Puedo crear, por ejemplo, de artistas, puedo crear, por ejemplo, de futbolistas, puedo crear de instituciones. Por ejemplo, de instituciones. Se puede hacer, por ejemplo, NFTs. En vez de que UNICEF esté, por ejemplo, mandando, no sé si ustedes se acuerdan, los sobrecitos
en este caso, que hagan las contribuciones, podrían sacar, por ejemplo, NFTs para que la gente colabore y al comprar los NFTs se haga las recaudaciones, por ejemplo. Asimismo, se podría hacer instituciones, por ejemplo, para un equipo de fútbol. ¿Ya? Un equipo de fútbol que tiene tanta historia y tanta trayectoria podría crear sus propios NFTs. Incluso existe equipos de fútbol en diferentes partes del mundo que sus abonos a los hinchas los están vendiendo por medio de NFTs. Es decir, por ejemplo, si compran un abono, en este caso para ir todo el año, compran el NFT y es como decir que en este caso estarían comprando su abono. Asimismo, pueden hacer, por ejemplo, NFTs coleccionables. Esto es algo que hay que entender. Los NFTs vienen a reemplazar a los coleccionables físicos que teníamos. No sé, yo creo que estamos en una edad, en un rango parecido en la mayoría que está conectado, pero no sé si ustedes se acuerdan que hace algunos años tenían unas tarjetas que venían, por ejemplo, de la Liga de Béisbol de Estados Unidos, de la NFL o de la NHL, también de la Liga de Hockey o de la NBA, y había tarjetas, por ejemplo, de jugadores. Y dependiendo de qué tarjeta era y de lo rara que era, también hay precios. Y hay tarjetas coleccionables que hoy cuestan, por ejemplo, $500,000. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso los NFTs? Es reemplazar estos coleccionables, ¿sí? Que lógicamente lo que les damos valor somos nosotros. Si hay una persona que tiene, por ejemplo, muchos fans en el mundo, ¿sí? Y saca sus NFTs y hay demanda de sus fans para adquirir estos tokens, estos NFTs van a tener mayor valor que si creamos obviamente NFTs de a lo mejor que de algo que no tenga mucho valor. ¿Me explico? Entonces, esto lo que hace más o menos para que vayamos viendo casos de uso. Carlitos, Entonces, sí, claro que sí, cuéntenme. Carlitos, hay una pregunta en el chat que me parece importante resolverla de una vez. El doctor Sí, Germán perfecto. López pregunta que si se puede tokenizar patentes. O sea, se pueden tokenizar, pero no necesariamente sería un NFT. O sea, se podría hacerlo en NFT y se certifica en blockchain. O sea, se puede certificar en blockchain todo lo que queramos. En este caso, por ejemplo, si yo certifico una patente y lo hago por medio de un NFT, el valor real que le va a dar, por ejemplo, a este NFT va a ser lógicamente el valor que tenga de la patente. O sea, en sí lo que tenemos que entender es que el NFT es un vehículo que nos permite digitalizar algo que es un token que ya tiene un valor intrínseco por lo que es. Por ejemplo, si yo hago un NFT, en este caso, que es porque encontré una patente de, qué sé yo, de la cura del cáncer, me voy a inventar, ¿ya? Entonces, yo puedo en este sentido sacar, por ejemplo, porque los NFTs no son únicamente uno de uno, pueden ser uno de 5, uno de 10, uno de 100, uno de 1000, uno de 5000. Entonces, yo para vender la patente de la cura del cáncer, digo, voy a sacar 10,000 NFTs de este, es decir, que va a haber 10,000 originales. Y los voy a vender cada uno, por ejemplo, cada NFT en $10,000. ¿Qué pasa con eso? Si vendo los 10,000 multiplicado por los $10,000, eso va a hacer que, en este caso, podamos, obviamente, hacer un levantamiento grande de muchas personas en vez de hacerlo de una sola. Esa es una forma, por ejemplo, de hacer un tema de vender este tipo, si es que el objetivo es tokenizar una patente y venderlo hacia el mercado, ese podría ser una de las formas de hacerlo. Para que nosotros entendamos, desde el contrato inteligente, es decir, desde que el NFT es creado, nosotros sabemos si este NFT es uno de uno, es decir, es único, o puede ser uno de dos, uno de tres, uno de cinco, pero eso viene ya dado desde la creación del NFT. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, si los dueños de la música, por ejemplo, de Michael Jackson hoy en día sacan 20 discos originales al mercado, por ejemplo, de música inédita de Michael Jackson, por ejemplo, que nunca salió al mercado. Solo hay 20 discos. Eso quiere decir que hay 20 discos originales, ¿ya? Exactamente pasa con los NFTs. Es decir, si es que yo sería, por ejemplo, dueño del tema de los temas de los derechos de la música de Michael Jackson, yo ya no haría los 20 discos, sino haría 20 NFTs que incluyan la música de Michael Jackson.
¿ya? Entonces tengo, y obviamente si yo compro, a lo mejor alguien compra el 1 de 20, otro tiene el 2 de 20, otro tiene el 3 de 20 y así sucesivamente, pero todos son originales y todos son certificados en blockchain. Es decir, que se generaron 20 tokens exactamente iguales, ¿sí? Dentro de ese mismo certificado. Eso es importante. No sé si con eso respondo su pregunta. Muchas gracias, Camilo. Entonces, lo Sí, importante que gracias. tenemos que saber es que por medio de la plataforma permitimos tanto a instituciones, organizaciones, empresas, marcas, artistas, fotógrafos, literatos, permitimos, por ejemplo, a artistas 3D, modeladores 2D, modeladores 3D, y se me ocurren más en este momento, pero todos ellos podemos, por ejemplo, generar NFTs, lógicamente, de su autoría. Es decir, aquí va a ser, por ejemplo, mientras mayor valor tengan, obviamente tal, eso va a generar un mayor, le va a dar mayor valor. Por ejemplo, si es que, qué sé yo, la FIFA saca, por ejemplo, en vez de sacar el típico álbum del mundial, ahora lo saca en NFTs, por ejemplo. Eso va a tener, claro, dado que en el mundo existen muchos fans del mundo y hay en este caso mucha demanda, eso puede traer obviamente que los NFTs puedan llegar a costar, como decir, ¿se acuerdan cuando decíamos los cromos especiales? ¿Ya? Entonces puede haber unos que cuesten un precio, otros que cuesten otro precio, y en ese sentido se van desarrollando los temas. Entonces, esto es más o menos para que entendamos el mundo. ¿Por qué? Hay muchas personas que dicen, pero bueno, y yo prácticamente, ¿qué recibo? ¿Me dan un archivo, un token? ¿Qué me dan? Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que este es una propiedad justamente tokenizada en blockchain, que es un archivo digital, justamente como lo es cualquier criptomoneda, que tiene un valor y que ese valor se lo da el mercado, ¿sí? Entonces, esto es importante. Vamos a ver, es importante que nosotros entendamos que una vez que un artista crea, lógicamente, sus NFTs, los vende en la plataforma, también esos NFTs pueden recomercializarse un N número de veces. Es decir, por ejemplo, si yo compro un NFT, me invento de la selección Colombia, y en este caso, por ejemplo, yo lo que hago es luego lo compré, qué sé yo, en $200, luego pasa un tiempo y puedo venderlo en $300 o puedo ponerlo en subasta también. ¿Sí? Esto es importante. O sea, puedo ponerlo en subasta. Entonces decir, mira, ¿qué pasa si yo lo compré en 200 y ahora lo pongo en subasta y el precio mínimo que quiero es 250? Entonces yo pongo, por ejemplo, el tema de subasta y pongo el tiempo que en este caso quiero que se mantenga la subasta. Entonces, puede ser una semana, 2 semanas, 10 días, lo que lógicamente la persona elija. Pero en ese proceso puede ser que empiecen varias personas a subastar el tema y de lo que compró en $200 termina vendiéndolo en 1,500. O sea, es un caso que puede suceder en el tema de subasta. Entonces, hay las dos opciones. Cuando un usuario compra un NFT o puede venderlo con el precio directamente, es decir, en venta directa, o puede venderlo en subasta y la subasta se cierra al momento que se cierra, por ejemplo, el tema de martillo, como quien dice aquí, que aquí es prácticamente por tiempo. ¿Sí? Eso es importante. Algo importantísimo que hay que en este caso destacar es que hemos hecho un esfuerzo muy fuerte para que nosotros presentemos innovación dentro del tema de los NFTs. Hay que recalcar que prácticamente existe plataformas de NFTs, existe algunas que aceptan, por ejemplo, solo diferentes tipos de criptomonedas, que son poco amigables y que, por ejemplo, una persona que no tiene idea del mundo cripto, incluso las que tenemos idea del mundo cripto, la usabilidad es bastante compleja. Sin embargo, nosotros somos la primera plataforma de NFTs que en este caso se ha lanzado en Latinoamérica para Latinoamérica. ¿Sí? El resto está lógicamente en Europa, Estados Unidos y lógicamente está llegando hacia nosotros, pero nosotros queremos hacer lo contrario.
Estamos generando desde aquí con artistas de Latinoamérica para que lógicamente se levanten capitales cripto de otras partes del mundo. Y esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Asimismo, en el tema de innovación, dado de que los NFTs están generados en una blockchain propia, es decir, al tener nosotros el acceso a una blockchain propia, donde nosotros podemos, en este caso tal, hemos generado una innovación en la cual nosotros hoy estamos sacando unos eco-NFTs. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que en este tema de los eco-NFTs tenemos o debemos tener súper claro que en este caso hay mucha gente o muchos ambientalistas que se quejan de las criptomonedas o de la minería, por ejemplo, de criptomonedas, porque generan muchísima emisión de CO2, ¿sí? De hecho, es uno de los problemas del tema de contaminación o de impacto ambiental que tiene el mundo cripto. Sin embargo, la creación de un NFT normal genera la creación o la emisión de 48 kilogramos de CO2 de emisión. Mientras que los eco-NFTs de Capitalica únicamente generan el 0.2 gramos de CO2 de emisión. Que en este caso, si los compararíamos gráficamente, estaríamos hablando que la contaminación que genera un NFT normal es la de una avestruz completa y la de los eco-NFTs de Capitalica serían 2 plumas de la misma avestruz. Esa es la diferencia grande que en este caso tiene la plataforma. Asimismo, por ejemplo, bueno, la plataforma está ya 100% operativa, de hecho se lanza ya al mercado, se lanza al mercado de preventa el 1 de marzo, es decir, el 1 de marzo ustedes ya van a poder hacer. ¿Qué quiere decir el mercado de preventa? Quiere decir que, por ejemplo, las 2 o 3 primeras semanas, la primera semana va a tener un descuento, los NFTs que ya se encuentran listados, en un 50% más de descuento, en este caso del precio oficial. Es como cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una ICO y en este caso compramos en una ICO, ¿sí? En etapa temprana, vamos a hacer una preventa. Y en este caso, ya luego la siguiente semana no será el 50, sino será el 40, la tercera semana será el 30, la cuarta el 10 y así sucesivamente hasta que llegue al precio normal. Con eso, obviamente, hay un beneficio para los compradores tempranos, en los cuales, por ejemplo, los NFTs llegan a su precio oficial y aún esperándose unas semanas, pueden ya sacarlos a la venta a precio normal y empieza lógicamente un mercado, es decir, por eso nosotros creamos los NFTs y creamos un marketplace, es decir, un mercado en el que se puede comprar y vender constantemente los. Entonces, el 1 de marzo está ya estipulada el tema del lanzamiento de la preventa, ¿sí? Asimismo, el lanzamiento oficial será una semana después, el lanzamiento oficial de la plataforma, que ahí, bueno, estamos organizando para hacer un tema presencial y que será compartido por streaming, así que esperen un tema de noticias de este tema, aún lo estamos, por ejemplo, puliendo como tal. Bueno, tenemos, por ejemplo, de que cada NFT, aparte, lógicamente, tiene su certificado único de blockchain por cada uno, ¿sí? Entonces, los NFTs pueden venderse o subastarse, ¿sí? En exclusiva, en edición limitada o en exclusiva. El propietario del NFT siempre recibe, por ejemplo, un porcentaje por cada venta futura. Esto es importante para los artistas, es como las regalías, ¿sí? Esto es importante. Y obviamente creamos NFTs de altísima calidad de objetos 3D, videos, animados, imágenes y obviamente lo que buscamos es que tengan un gran atractivo artístico. Es decir, por más que sea un excelente artista, si es que los archivos que han generado para crear en NFT no son atractivos para el público, obviamente no los estamos en este caso considerando. Estamos considerando obviamente los artistas o en este caso empresas que han dedicado en este caso, por ejemplo, a hacer varios tipos de inversión en el desarrollo de este tipo de NFTs. Entonces, por ejemplo, estamos llegando ya a unas negociaciones con algunos que están haciendo unos NFTs del mundial, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, tenemos ya listado un artista famoso que lo que hace este artista es les toma, por ejemplo,
fotos a los perritos de los famosos con una cámara Kirlian. La cámara Kirlian es una cámara que tanto a los seres humanos como a las mascotas les ve el color del aura y en base a eso desarrolla sus obras, ¿sí? Entonces lo que buscamos es obviamente agregar valor y que se puedan generar en este tema. Aparte de esto, dentro de lo que es, por ejemplo, la plataforma, existe, por ejemplo, una búsqueda por categorías, una búsqueda por artistas, una búsqueda, por ejemplo, por precio, una búsqueda, en este caso, por los top NFTs y los cobros se puede hacer, en este caso, automáticamente, o sea, se pueden hacer directamente en criptomoneda o se pueden hacer también con tarjeta de crédito débito. ¿Qué es lo que les decía? Que estamos buscando abrir al mundo que no los NFT sea algo solo de las personas que ya están en el mundo cripto, sino que una persona que incluso no conoce del mundo cripto pueda comprar un NFT con tarjeta de crédito. Y obviamente poco a poco se vaya vinculando al mundo cripto, que es lo que estamos lógicamente desarrollando. Entonces, en este sentido, bueno, estamos haciendo diferentes tipos de colaboraciones con marcas, con cosas, porque hay personas que, o marcas que quieren sacar NFTs también que van vinculados con objetos físicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay marcas de ropa que están negociando ahora, por ejemplo, su entrada, en la cual quieren vender ediciones especiales de su ropa, en la cual, por ejemplo, por medio del NFT compran el NFT y les viene incluido el físico. Es más o menos como que vengan con su certificado de autenticidad, que es el NFT, ¿sí? Asimismo, se puede hacer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con filtros de realidad aumentada, que esto es lo que se viene en las próximas colecciones, que esto ya servirá, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el metaverso. Yo me supongo que todos ya han escuchado un poco del metaverso, está bastante famoso, por eso hasta Facebook se cambió de nombre y ahora se llama Meta. Sin embargo, claro, luego la compra, por ejemplo, tú en el metaverso vas a tener un avatar y ese avatar va a utilizar, como en la vida diaria, ¿no? Ropa de marca o zapatillas o tal. Entonces te puede, por ejemplo, crear con filtros de realidad aumentada para el avatar, para que el avatar tuyo se ponga, por ejemplo, la Jordan Air y por medio de la compra de un NFT, ¿sí? Esto es algo que no es nuevo, esto es algo que ya se había experimentado. No sé si los que tienen hijos, en algún momento sus hijos se suscribieron al Club Penguin. Si es que tuvieron por ahí, se suscribían al Club Penguin y cada semana, me acuerdo, nos pedían dinero para comprar y decorar su iglú y hacer tal, porque si no se sentían mal porque sus amiguitos de otra parte del mundo que ni conocían, que tenían otras cosas, de ellos también los querían tener. Entonces, de eso va el metaverso, ¿no? Es decir, que lo que tenemos en este mundo real ahora va a ser en un mundo virtual, ¿sí? En el cual, lógicamente, podamos vestir, podamos, por ejemplo, pagar por ir, por ejemplo, a un espectáculo, tal, y eso, lógicamente, tiene que ver muchísimo con los NFTs, y Capitalica se está preparando para, lógicamente, entrar a ese mundo también. Y, bueno, hasta aquí voy a dejar de compartir eso y les voy a presentar una primicia porque esto no lo ha visto casi absolutamente nadie. Bueno, esto es lógicamente la llamada ahora porque, por ejemplo, a los pintores, artistas, modeladores, productores audiovisuales, músicos, fotógrafos, para que obviamente se comuniquen y puedan crear sus propios NFTs, ¿sí? Esto es algo obviamente muy de moda. Muchos artistas ya lo han escuchado, pero no saben cómo ingresar a este mundo de los NFTs. Ahí es donde nosotros entramos como asesores para poder, lógicamente, facilitarles el mundo de entrada a este punto, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas importantes. Solo voy a, en este caso, no sé cómo puedo dejar de compartir para compartirles otro archivo. Ah, perfecto. Les voy a compartir, y esta es una primicia, porque van a tener la primera visualización de lo que es, en este caso, la plataforma. Me confirman si es que están viendo mi pantalla. Están ahorita con la Sí, plataforma. Carlitos, está bien. La estamos Perfecto. viendo, Carlos, la estamos viendo.
Esta es, todavía no es un tema público, es decir, todavía no se puede ver, pero es ya lo que estamos lógicamente desarrollando. Entonces, esta es una plataforma que estará en inglés y en español, lo vamos a poner en este momento en español. Y es esto, ¿no? Es la ecoplataforma que conecta artistas con fans y coleccionistas. Entonces, descubre, compra, vende de forma rápida y segura en nuestro marketplace. Aquí obviamente tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de NFTs, sí que se van generando, ya los vamos viendo por categoría. Tenemos también algo para que se contacten las personas que, y tenemos diferentes categorías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, categoría mascotas, digital, arte, hay la categoría deportes, hay la categoría literatura. Tenemos, por ejemplo, el tema de los creadores, ¿sí? Estos son, por ejemplo, los artistas que han ido generando. Y aquí, por ejemplo, en este caso son marcas. ¿Sí? Tenemos diferentes artistas que ya se encuentran listados y prácticamente acá tenemos diferentes tipos de NFTs. Esta es una marca que se llama Angry Dolls, que sacó en este caso sus propios tal. Pero si vamos, por ejemplo, acá, vamos por arte, por ejemplo. Si nos vamos por arte, tenemos aquí, por ejemplo, obras de arte que ya se encuentran listadas, que ya se tienen, por ejemplo, sus precios y que están lógicamente ya puestas para diferentes temas. Por ejemplo, Daniel Rodríguez es un artista que hace sus exposiciones en Wynwood Arts. Es latinoamericano, pero ya tiene muchos reconocimientos y sus obras son muy valoradas en este campo. Asimismo, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, Ana, que es una artista también que es de descendencia rusa, pero vive en Latinoamérica, que también, por ejemplo, se ha listado su arte. Asimismo, vamos a ver, por ejemplo, en la parte marcas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los Angry Dolls. Entonces, estos Angry Dolls son unos muñequitos así como los Angry Birds, no sé si ustedes los conocen, pero asimismo han sacado sus NFTs, en este caso, que están lógicamente en un precio bastante asequible, que estos pueden utilizarse como tarjetas para un juego y tienen unas instrucciones en las cuales se van generando. Si nosotros, por ejemplo, le abrimos, aquí nos da, mira, los Angry Dolls son pequeños y simpáticos monstruos malgenios que puedes usar para liberarte de la ira y el estrés y que además te protegerán de las bajas vibraciones. Adopta uno ahora, tomo el tuyo y comienzo tu camino hacia libertad adicional con Angry Dolls. Entonces, cada uno tiene diferentes funcionalidades o diferentes poderes. Asimismo, si nos vamos a mascotas, por ejemplo, aquí tenemos justamente Ramiro Almán, yo que les había comentado. Bueno, estos también aparecen en temas mascotas, pero el que les quería mostrar es que, esperemos que se me abra la página. Miren, estas son las obras de Ramiro Albán, que es el artista que les comentaba, que hace, lógicamente, tomando estos artes, tomando las fotos con la cámara Kirlian, y le ha hecho, por ejemplo, a los cachorritos de Katy Perry, en este caso a los perros de Lionel Richie, de William Chandler, de Orlando Bloom, y por N número de estrellas más que se me vienen en este caso a la cabeza. Entonces, mira, es un artista ecuatoriano que hace todo este tipo de trabajo, ¿sí? Y que en este caso, hace en este caso. Mira, aquí está Orlando Bloom, Lionel Richie, Katy Perry, Brian Seacrest, William Shatner, César Millán, y así todo esto. Y tiene, por ejemplo, diferentes tipos de precios de sus obras que se está lógicamente desarrollando en esta parte. Estoy seguro que estos NFT son los que van a volar rapidísimo porque están en un precio súper, eh, súper de promoción, se podría decir, y lógicamente es una introducción que está haciendo al tema de los NFTs, ¿no? Y asimismo tenemos todo lo que tiene que ver con arte digital, que bueno, esto también entra porque es arte digital, pero tenemos, por ejemplo, ya otras obras que vemos aquí, que estos ya son modelados 2D y modelados 3D. Si nosotros vemos, por ejemplo, estos ya son trabajos un poco más complejos, asimismo tienen unos costos asimismo un poco más altos. Y aquí hay, por ejemplo, la máscara de la muerte, diferentes puntos que se van generando aquí. Entonces, esta es, por ejemplo, la plataforma, como les había comentado. Las personas, por ejemplo, que tienen ya una cuenta en Capitalica, únicamente tienen que aquí poner su mail y número y clave y ya pueden acceder. Los que no tienen, por ejemplo, cuenta en Capitalica, pueden registrarse por medio de este link y ya acceder a la plataforma de NFTs y a su marketplace, ¿no? Dentro ya del login tendrán sus propias en este caso, sus propias
NFTs, es decir, los NFTs que ya han comprado y que en este sentido se van a ir desarrollando de esa forma. Así que yo creo que con esto estamos con algo bastante potente que hay para todo el mundo del arte y en este sentido estamos lógicamente ya a puertas de lanzamiento y sabemos que vamos a impactar de una forma bastante eh, fuerte al mundo del arte, a todo el tema de las instituciones y empezamos a hacer bulla también como marca, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta, alguna duda acerca de los NFTs, acerca de la plataforma. En este caso estoy presto para responder sus preguntas. Me parece que Paulette está con la mano levantada. Paulette, si quieres, ¿Cómo puedes. estás? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho, con gusto. Cuénteme. Buenas tardes. Bueno, yo soy hija de Tania Ordóñez. Yo vivo en México. Bueno, yo soy artista de diferentes tipos. Yo estudio cine, entonces, digamos, se puede decir que soy artista en cuanto al tema cinematográfico. Aparte, soy bailarina y, bueno, muchas otras cosas más. Tengo algunas dudas en cuanto al tema, digamos, si es que yo subo una foto mía, por ejemplo. Este, ¿Qué pasa con el tema de los derechos de autor? O sea, si una persona compra esa obra, ¿tiene derecho a reproducirla en otro lugar o tendría que reproducirla diciendo, digamos, que es mía o cómo es? Y si es que la compra, digamos, del NFT es única, o sea, una vez que lo compra la obra, ya no se puede seguir vendiendo a nadie más o se puede seguir reproduciendo la compra. ¿Cómo sería eso? A ver, como te comentaba al principio, primero, vamos por partes. Si tú vendes, por ejemplo, un NFT que es único, es decir, uno de uno, lo dejas uno de uno y ya no puedes reproducirlo nuevamente. Porque es como que pintes, por ejemplo, en este caso, sé yo, la Gioconda, ¿cómo se dice en español? Es ahí se me fue. La La Mona Mona Lisa. Lisa. La La Mona Mona Lisa. Lisa. La Da Mona Vinci. Lisa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si es que tú pintas la Mona Lisa y lógicamente la vendes? Luego no puedes ponerte a pintar 10 más, ¿ya? Pero si tú desde el inicio generas un desarrollo de que dices, de estos va a haber 10, entonces desde el contrato inteligente está puesto ya que tienes los 10. Eso número uno. Aparte, esto ya es un poquito más profundo, pero claro, te voy a contestar. Cada, en este caso, artista o dueño de los derechos de las diferentes obras, en este caso, firma un contrato en el que están todas las cláusulas, ¿sí? Y aparte de eso, también tiene una licencia de uso para NFTs por cada colección, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, ya cuando llegamos a ese tema con el artista, nosotros le enviamos los documentos que se deberían, lógicamente, en este caso, firmar. Él, en este caso, el artista revisa los documentos, lógicamente, para el uso personal, el uso comercial, todo lo que está permitido, lo que no está permitido, y en base a eso, lógicamente, nosotros procedemos a la creación de los NFTs. Es decir, todo eso se encuentra ya dentro de nuestros términos y condiciones de la plataforma y en este caso dentro de lo que son la licencia de uso para NFTs. Entonces, eso lógicamente se trata como tal, o sea, no es algo que se deja al aire, o sea, tuvimos como unos 3 meses, lógicamente, a nuestro equipo legal, en este caso trabajando para temas justamente de derecho de autor y obviamente para que no viole este tema y también, lógicamente, que Capitalica también se proteja para, obviamente, que un NFT, porque, por ejemplo, un NFT puede llegar a costar, por ejemplo, $1 millón, como una obra o como una pintura también. O sea, a lo mejor cuando cuesta $160 no hay ningún problema, pero cuando ya cuesta $1 millón puede ser que sí. ¿Sí? Entonces, el tema que tenemos aquí es que eso lo tenemos muy bien detallado, es decir, ya cuando los artistas están interesados, en este caso, en formar parte se contactan lógicamente directamente ya con la persona encargada en cada país para el tema de los NFTs y en este sentido se tratan ya los temas de contrato. Entonces ya ahí se ve, se analiza, por ejemplo, lo que sí les comento es que, por ejemplo, los NFT se hacen por colecciones, o sea, no puedo, por ejemplo, sacar de un artista un NFT, es decir, por lo menos una colección corresponde a, en este caso, una docena de NFTs, ¿sí?
Entonces sacamos una colección, hacemos lógicamente, se firma la parte legal y los derechos de uso de los NFTs que se van a crear. Y adicionalmente a eso, hay muchos artistas que me dicen, oye, pero ¿y si luego yo quiero hacer otros NFTs? Digo, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida porque lo que hicimos es para la colección que hemos desarrollado, ¿sí? En este caso es como que yo le entregara, por ejemplo, a una casa de subastas, ¿sí? Una colección de cuadros que yo tengo para que me dé vendiendo. Luego del resto, si es que yo quiero, por ejemplo, otros cuadros darle a otra casa de subastas, lo puede hacer. Entonces, en este sentido, es únicamente lo que manejamos por colecciones. Obviamente, ya dentro del tratamiento se va haciendo un tema con los artistas y viendo ya cómo van saliendo las colecciones, se va desarrollando nuevas colecciones para los futuros lanzamientos o preventas. Entonces, eso es como lógicamente se maneja esa parte. No sé si con eso respondo a tu pregunta o en este caso hay algo que no te quedó claro. O sea, más o menos. Lo que Porque, pasa o sea, entonces en teoría no es algo fijo, o sea, depende del artista el ceder o no sus derechos. o sea, para Capital y que es algo fijo, nosotros lógicamente te enviamos si es que tú ya quieres, o sea, el proceso es el siguiente más claro. Tú nos envías más o menos, por ejemplo, cuáles serían las obras. Nuestro experto en el área, por ejemplo, de arte, nos dice, sabe que sí, esto aplica para poner en la plataforma. Le decimos, sabes que sí está aceptado y en base a eso nosotros te enviamos ya luego la parte de requerimientos de todo lo que son licencias de uso y en este caso el contrato. Entonces nosotros te enviamos el contrato, este tema es algo fijo, pero obviamente si tú no estás de acuerdo, no se procedería para el siguiente paso. Sí, ok, entiendo. Una consulta. En este caso, ¿se puede también vender lo que son obras en cuanto a el cine, por ejemplo, películas o cortometrajes? Sí, 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 claro. Siempre y cuando obviamente que sea tu creación y nuevamente en estos documentos te dice que tú eres dueña lógicamente de la propiedad intelectual, lógicamente de cualquier creación, sea película, sea en este caso meme, sea, qué sé yo, en este sentido una obra de arte, una creación 2D, una creación 3D. Y en este punto claro, tú pones eso y dice, claro, si es que tú estás vendiendo, por ejemplo, la película en NFT y dices, miren, yo con la película les voy a enviar un Blu-ray y les voy a, o sea, con el NFT tienen derecho a esto, a esto, a esto. E incluso hay NFTs que les dan, por ejemplo, un porcentaje de ganancia, en este caso, si es que la película tiene éxito, por ejemplo, para hacer como un tipo de crowdfunding. Ok, sí, sí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro, claro, pregunte todo lo que, Este, pregunta ahora que es el momento. una consulta. En este caso, digamos, de que yo, bueno, como digo, yo soy artista y obviamente me rodeo de artistas, yo estudio cine en una universidad de medios audiovisuales y pues casi todas las personas que conozco son artistas. Digamos, si yo les recomiendo, si es que ellos forman parte de este, no sé, este mundo, ¿hay algún tipo de ganancia por referido? Sí, a ver, por medio de, en este caso en Colombia, de John Freddy, claro, se puede hacer un tema, obviamente no es un tema solo de decir, oye, aquí está, te recomiendo y te envío, o sea, hay que hacer un trabajo para generar el tema, es decir, hay que darle acompañamiento, hay que explicarle cosas, hay que lógicamente hacerle entender el tema de los documentos una vez que está, o sea, es un proceso en el cual se genera lógicamente un acompañamiento para que se pueda listar los NFTs de determinado artista y una vez que lógicamente está aprobado todo y está generado todo, igual cuando haya una venta de los NFTs, porque eso es algo importante, Capitalica no cobra absolutamente nada por la creación de los NFTs, sino genera únicamente comisiones si es que se venden las obras. Entonces, ese es uno de los puntos importantes en los cuales a nosotros nos interesa que haya contenido de calidad. También, obviamente, vamos a hacer un tema mediático, vamos a hacer, lógicamente, un tema de promoción para que las obras se vendan. Entonces, sí, totalmente. De hecho, por medio de John Freddy en Colombia pueden coordinar para hacer justamente esta parte, pero claro, no es un tema de te recomiendo, es un tema de, a ver,
te voy a acompañar, vamos a hacer este proceso, estos son lógicamente los puntos claves. De hecho, por eso las personas que están aquí, yo estoy más que seguro que ya estuvieron pensando en primos, en amigos, en diferentes personas que están dentro de los rubros que les interesa hacer NFTs y prácticamente hemos estado respondiendo las preguntas y capacitándoles para que vean cuál es el proceso. Una vez, obviamente, que ya estén aprobadas, ya se pasa a la siguiente parte, que es lógicamente la parte de contractual y todo eso. Entonces, pero en este sentido, no tiene sentido de que si nos mandan, por ejemplo, una colección de NFTs y Capitalica no prueba, ¿para qué pasamos al siguiente punto? Entonces, en este punto sería, primero, claro, tú haces la gestión, les dices, por ejemplo, a un amigo, primo, familiar, oye, a ver, armemos esto, enviemos para que nos aprueben. Si está aprobado, ya lógicamente se les dice todas las condiciones. Una vez que está aprobado, prácticamente son firmar los documentos y lo que necesitamos para crear los NFTs es los archivos en alta resolución, sean estos videos, sean en este caso GIFs, sean en este caso JPGs, PNGs, en cualquier formato que esté, lógicamente se puede crear el tal. Se necesita un título para cada NFT, ¿sí? Una descripción de cada NFT. Se necesita, por ejemplo, si es uno de 1, uno de 5, uno de 10, uno de 20, eso ya lo decide en este caso, lógicamente, el artista. Y se necesita también, lógicamente, el precio. El artista pone el precio, lógicamente, de los NFTs. Nosotros le asesoramos, obviamente, en el proceso para que vaya desarrollando un poco más el tema de los NFTs, pero sí es un tema que lo podemos ir generando de esa forma. Sí, sí, está muy bien, porque por ejemplo, bueno, en mi caso yo quisiera como hacerlo yo, como para aprender primero, obviamente, aprender, ver cómo es todo y a partir de ahí pues ya poder recomendar con alguien y asimismo, como se dice, pues guiarles en todo el proceso para que pues sea algo exitoso. Y tenía una duda también, si es que sí aceptan formatos en 360. Sí, sí, también se aceptan formatos 360. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, con esto yo creo que hemos visto todos los puntos, todas las aristas. Como les digo ahora, es un poquito comentarles, introducirles a las personas que están alrededor del tema justamente de que tienen la posibilidad de hacer los NFTs sin tener conocimientos técnicos, sin que se estén preocupando lógicamente del tema. Cada, por ejemplo, artista tiene una wallet, el momento que se hace la venta, automáticamente se ejecuta la transacción dentro del contrato inteligente. Eso es algo, por ejemplo, que se hace automáticamente dentro de su wallet propia y así, lógicamente, le damos muchísimo más volumen y fuerza, por ejemplo, a varios artistas que realmente se están quedando fuera del crecimiento de la expansión digital que tenemos actualmente. No sé si Tañita está con la mano levantada, no sé si es que nos quiere preguntar algo. Sí, de hecho, buenas noches, un gusto. Somos las más preguntonas, creo, mi hija ha aprendido de mí. Con Bueno, gusto. les Así cuento que aprendemos ella, todos. Ya aprendemos todos, no hay problema. Poles, realmente tener a Carlos Galarza aquí es un lujo, así es que hay que aprovechar eso siempre. Bueno, en realidad, Polet también nos da soporte muchísimo desde México también y está haciendo que aperturen gente de México las cuentas también allá. Aquí mi duda es básicamente más cosas generales, temas de compartir con las personas, si es que nos podrán hacer llegar de pronto el PDF que usted presentó sobre los NFTs, porque personas como yo, un poco ignorantes en el tema, sí nos toca repasar y leer y ver con más calmita para poder entender cada día un poco mejor de este tema. Y otra pregunta también, quería saber si esto se va a aplicar tanto a Ecuador como a Colombia, ya todo lo que nos ha explicado hoy día. Sí, sí, totalmente. De la misma forma, tanto para Ecuador como para Colombia. Y Listo, sí, porque claro, aquí yo les puedo hacer llegar y también por medio de John Freddy les voy a hacer llegar la presentación por si alguien tal, les voy a pasar igual la presentación para que lo tengan y si algún dato quedó inconcluso lo puedan revisar en la presentación. Eso yo me comprometo en hacerles llegar. Exacto, sí, eso es fundamental. Yo voy a estar, Dios mediante,
para mediados de marzo en Colombia, justamente para apoyar a un equipo que tengo allá de personas que trabajan con criptomonedas y que quieren utilizar la wallet Capitalica ya para ponerse a trabajar allá. Entonces, ahí será un gusto pues conocer a los compañeros. Una preguntita también técnica. ¿Tienen ustedes oficina allá en Bogotá, tal vez de Capitalica? Señora Tania, buenas, ¿cómo me le va? Estamos en Cali, el corporativo está en Cali, no en Bogotá. En Cali Yo vivo está. en Cali. Sí, señora. Ya, correcto. Ya, ojalá alcance de Bogotá a Cali. ¿Qué tiempo es? En avión son una horita con corretaje y todo, pero por tierra sí son bastantes horitas dependiendo de cómo esté la línea, ¿no? Porque hay túnel de ida, pero de venida hay que irse por la línea, entonces a veces son 8, a veces 12 horas, dependiendo de cómo se... Híjole, grave va a estar visitable entonces. Creo que la próxima me voy directo a Cali. Perfecto, por aquí es Listo. bienvenida, la esperamos. Gracias, chévere, pero en todo caso sí sería también importante que hagamos así Zooms de informativos porque entiendo que Capitalica va a empezar a sacar algunos servicios adicionales, entonces también que hagamos Zooms informativos al menos siquiera una vez al mes a los embajadores para nosotros estar al tanto y también compartir con nuestros equipos pues los nuevos servicios que brinda Capitalica. Seguro Lo que estamos haciendo, señora Tania. Voy a incluirla en el listado de embajadores de Colombia para que usted esté enterada de las capacitaciones y de las reuniones, pero prácticamente cada semana estamos haciendo y de hecho todos los días estamos apoyando a los embajadores de Colombia que piden el apoyo. Se están haciendo reuniones permanentemente diarias, incluso varias veces en el día. Entonces voy a incluirla en el equipo de Capitalica y de todas formas... me da un saludito por el interno y estamos prestos para colaborarle siempre, no solamente a usted, sino a todos los embajadores. Perfecto, ya le pongo en el chat, le pongo mi número de celular, ¿está bien? Bueno, señora, perfecto. Gracias. perfecto. A usted. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta relacionada con el tema de NFTs, plataforma? Carlito dice, ¿puede hacer una pregunta extra? Quería saber el tema de la tarjeta de débito Visa, si ya está habilitado para Colombia también. Ahí ese tema no sé, porque lo maneja Carlitos con Joffrey, no sé qué. Sí, señora Tania, si usted se refiere a la tarjeta de Capitalica Visa para retirar, realmente estamos mirando porque el objetivo de tener presencia en cada uno de los diferentes países es que pueda ser lo más fácil para la persona poder retirar y también lo más económico. En este momento, la tarjeta que se genera es una tarjeta internacional y los costos de retiro en Colombia son entre 6 y 7 dólares por cada retiro y en los cajeros lo máximo que le permiten retirar son 750,000 pesos. Y la tarjeta tiene como un monto máximo $2,000, lo que quiere decir que es bastante costoso para retirar con la tarjeta en Colombia. A diferencia de que como estamos en Colombia, nuestro banco aliado en Colombia es Bancolombia y podemos generar una transferencia a cualquier banco, cooperativa o banco digital dentro de Colombia y los costos para la persona van a ser ínfimos. Si de pronto la persona no tiene una cuenta bancaria desde su celular, abre una cuenta bancaria en Nequi, en Mobi, en Lulu Bank y nosotros a esos bancos digitales le trasladamos y la persona sin costo por transacción genera un código OTC, se va para un cajero y retira. Diferente a que estuviera con la tarjeta, tendría que pagar entre 6 y 7 dólares por cada retiro. 6 y 7 dólares en Colombia significan 30,000, casi 30,000 pesos por retiro. Entonces, realmente no estamos recomendando la tarjeta en Colombia porque los costos son altos. Ahora bien, por ejemplo, usted estaba hablando de que su hija estaba registrando personas en México. En México, donde todavía, pronto Capitalica va a estar allá, pero todavía no tiene presencia con una empresa legalmente constituida en México, ni con cuentas en un banco mexicano, allí sí cabe que pueda tener una tarjeta y retirar allá. Pero en Colombia, donde está todo dado para colocar a la mano el dinero en su cuenta directamente, con unos costos ínfimos a nivel bancario, realmente sale mucho más costoso la tarjeta. Si aún así
la persona quiere tener la tarjeta, se puede solicitar por la página y hacer el proceso, pero la verdad no lo estamos recomendando por el tema de que aquí es muy sencillo. En Colombia hay directamente bancos digitales que con una aplicación lo puedes abrir y no tiene ningún costo, ni siquiera los retiros. Entonces, es poder facilitarle a las personas y mostrarles cuál es el camino que le da mucha más economía. Perfecto, muchísimas gracias por la información, esa parte a la que no tenía claro. Y ya le envié también mi teléfono por interno en el chat para que me agregue, por favor, al chat que tengan de embajadores y cuando tengan un Zoom, que me mantengan informada. Bueno, señora, cuente con eso. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, Carlos, no, agradecerte por esta amplia explicación. De verdad que cada vez que uno está contigo aprende muchísimo. Me considero un alumno en el tema de los NFTs, de las DeFi. Todavía estamos hay muchas cosas por aprender. Realmente sé que tienes una gran experiencia. Agradecemos el esfuerzo grande que ha hecho Capitalica Estonia en la creación de esta plataforma. Sé que las personas que están detrás de la creación de la plataforma es un grupo de desarrollo grande que también ha hecho desarrollos a instituciones muy grandes en Europa. O sea que esto nos da un sello no solamente de calidad, sino de competitividad a nivel internacional, que es lo que realmente queremos. Entonces, simplemente para contarles a todos los socios de Capitalica Colombia que están aquí y a todos los embajadores que están haciendo esta labor de llevar a Capitalica a unos niveles bastante alto en cuanto a usuarios, a transacciones y demás. Quiero decirles que aquí tenemos una posibilidad muy grande de entrar en este mundo de la nueva economía digital, donde simplemente vamos a utilizar todas las influencias, todos los contactos que tengamos para poder hacer esa alianza comercial que se requiere. Importante aquí, algo que dijo Carlos, ese artista, ese cantante, ese futbolista, ese pintor no tiene que incurrir en ningún gasto. La plataforma de Capitalica tiene una alianza muy grande con unos desarrolladores en donde simplemente se le dan unas especificaciones técnicas para el video, para el tipo de foto que debe tener el arte, para unas especificaciones pequeñas. Y después todo el tema ya de digitalización, tokenización, de que tenga una identidad única dentro de blockchain, dentro de la plataforma de Capitalica, y después de esto sea confirmada mediante contratos inteligentes en la plataforma de Ethereum, ERC726, va a hacer que los gastos sean asumidos por la plataforma y el autor no va a necesitar entrar en gastos. Esto es súper importante porque en otras plataformas los autores tienen que hacer todo y después postear y pagar porque esté dentro de ese marketplace. Aquí no va a tener esa necesidad. Aquí no solamente van a hacerle todo el trabajo y no va a tener que pagar porque sus obras sean posteadas en el marketplace. Entonces, aprovechemos esto porque probablemente en 2, 3 meses, 6 meses, un año, la plataforma de Capitalica ya haya cogido un auge muy grande y las condiciones cambien. Entonces, es el momento de que podamos entrar de una forma, digamos que aquí en Colombia decimos que por la puerta grande, y lo decimos en el sentido de que podamos entrar con unos privilegios para que todas esas personas que nosotros conocemos, por ejemplo, aquí estoy viendo en pantalla a Miriancita Vega, que la quiero mucho, una gran amiga, y ella tiene muchos amigos que están pendientes, cantantes, artistas y demás, y esto va a ser una cosa espectacular porque podemos a esos amigos brindarle esa posibilidad de que sin dinero puedan empezar a llevar su arte a otro nivel, a un nivel que va a ser el nivel del futuro, como estaba diciendo Carlos, en un metaverso empiezan a sumergirse. Entonces, aprovechemos toda esta oportunidad. Es también una oportunidad de que le digamos a la gente y le ayudemos a romper esos paradigmas que solo con dinero se produce dinero, ¿no? Si tú tienes aquí un arte, si tú tienes aquí una trayectoria que has creado en tu vida y que esta trayectoria se pueda digitalizar y convertirse en dinero para esta persona, pues es maravilloso. Y de paso,
quien hizo el contacto con el corporativo, porque es importante que tengan en cuenta que esto no se va a manejar de manera autónoma por cada embajador, sino que el embajador hace el contacto y el corporativo de Colombia va a hacer toda la parte contractual, va a hacer toda la parte de verificar que los NFT sean aprobados por los expertos de la plataforma, y después de que se haga todo este proceso, pues la persona que contactó va a tener una ganancia también sobre el momento en que se venda ese NFT. Y todo esto queda en contrato legalmente constituido. Dentro del contrato directamente se van a decir a dónde se hacen los pagos. Como ustedes saben, se va a comprar con criptomoneda, con USDT, y directamente se puede colocar a dónde se van a hacer los pagos para tanto la persona que recomendó como la persona, como el artista, y va a ser todo sobre la mesa muy transparente para que ese artista tenga toda la tranquilidad de poder traer sus obras y demás a la plataforma de Capitalica. Entonces, no sé si alguno de los embajadores tenga alguna pregunta. Esta es la primera reunión que estamos haciendo con el señor Carlos Galarza. Obviamente, sé que después de esta reunión van a salir muchísimas dudas, no se preocupen, nos vamos a volver a reunir. Esta reunión se está grabando. Qué pena contigo, Carlos, no te pedí autorización, pero la grabé. Si no hay ningún inconveniente y nos lo autorizas, podemos distribuirla al equipo. Perfecto, gracias. Tienes el audio apagado, no te escuché, pero ya. Okay. Decía Entonces, que no hay problema. obviamente no iniciamos desde el momento en que arrancaste, pero fue muy prematuro cuando iniciamos a grabar. Vamos a hacer una pequeña edición de la misma. La vamos a montar en el canal de YouTube de Capitalica para que tengamos esa sola vía oficial y que todas las personas la puedan revisar. Por favor, coméntenos si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no es más, perdón, aquí hay una pregunta de Patricia Ramírez. Buenas noches, mi nombre es Patricia Ramírez de Bogotá. Quisiera por favor que me incluyan en el grupo de WhatsApp 313 para saber más de Capitalica. Muchas gracias. Perfecto, señora Patricia. Pues tenemos un grupo de WhatsApp de embajadores y un canal de Telegram. Entonces, probablemente la vamos a incluir en el canal de noticias de Telegram para que usted esté pendiente, y es un canal donde vamos a estar contando todos los avances que ha tenido Capitalica. Le recomiendo también que usted pueda seguir nuestras páginas oficiales, que son, como la voy a colocar aquí, capitalica.co, tanto por Instagram como por Facebook, y allí usted se va a estar enterando permanentemente de todo lo que se está haciendo, tanto a nivel de Capitalica como Exchange, como la plataforma de NFT. Perdón, Patricia es mi referida. Ella es justamente la persona con la que voy a ir a trabajar en Bogotá en marzo. Muy bien, señora Tania, perfecto. La vamos a incluir en el canal de Telegram para que ella esté pendiente de todo lo que se esté realizando, y ojalá pueda seguir también las redes sociales. Capitalica.co, perfecto. No Capitalica Colombia, Capitalica.co es la página oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Por aquí tenemos otra pregunta de Paulette. Dice, ¿los artistas pueden subir diferentes tipos de obras o tienen que ser siempre del mismo tipo? Pueden ser diferentes tipos. Por eso es que justamente lo que hacemos es por colecciones. Que normalmente, por ejemplo, es como decir, esto es de la colección anterior. Entonces, normalmente sacan una colección que puede ser singular o puede ser diferente dentro de la colección que saque, y luego de eso vemos la siguiente colección. O sea, puede hacer diferentes tipos de obras después. Después dice, y en caso de ser una obra de arte, por ejemplo, una pintura, ¿se tiene que entregar el físico? A ver, eso ya depende un poco del autor. Hay NFTs que incluyen los físicos y hay NFTs que son solo el NFT digital. De eso también dependerá el precio. Es decir, un NFT que incluye el físico a lo mejor tiene un valor más alto que el NFT solo. Entonces, va a depender obviamente del tema de el artista en este caso. Obviamente nosotros le iremos asesorando en ese proceso, en darse el caso y ver si es viable o no es viable el tema. Pero, claro, por eso les decía yo en la presentación que
se puede incluir, es decir, que se saca NFTs que incluyen, que son como el certificado de autenticidad, que incluyen el coleccionable físico. Muy bien, después dice, buenas noches, de la venta de un NFT, ¿qué porcentaje le correspondería al autor? Pues miren. Eso depende muchísimo de, lógicamente, del número de NFTs, lógicamente, de la calidad del trabajo del tema. Entonces, es una negociación ya personal directamente con el autor. O sea, no hay un específico, o eso no está, por ejemplo, o sea, eso es una negociación que se da. Con diferentes tipos de artistas hemos tenido diferentes tipos de negociaciones y hemos visto, lógicamente, dependiendo del potencial que tengan sus obras o del valor que puedan tener en el mundo digital. Perfecto. Bueno, hasta este momento estas son las preguntas. Al no tener más preguntas, pues siendo ya las 8:10 de la noche, te agradecemos muchísimo, Carlos, por estar hoy acompañándonos el día de hoy. Vamos a estar muy pendiente de una nueva reunión. Obviamente, sé que ahora que la hicimos vamos a tener muchas preguntas. Aprovecho para decirle a todos los embajadores que están aquí que nuestro grupo de WhatsApp, que en un momento se dejó cerrado, voy a volverlo a abrir, pero les recomiendo a todos, por favor, dejar el grupo solamente para información de Capitalica, porque es que nos ponemos a colocar temas políticos, temas de pronto de bromas, temas religiosos, no es el objetivo. Voy a volverlo a abrir para que podamos tener la posibilidad de interactuar con las personas que conocen de los diferentes temas, pero les pido ese favor, que mantengamos el grupo solo para lo concerniente de Capitalica y en el caso de que no se mantenga así, toca volverlo a colocar solo como un canal informativo. De igual forma, todos los que están allí pueden buscar mi nombre, John Freddy Ramírez, que estoy como administrador y cualquier pregunta que tengan, saben que soy el representante legal en Colombia, la persona que está abanderando un poco o liderando los procesos y pueden contactarme en cualquier momento, sientan en la total tranquilidad. Aprovecho para que las personas que están aquí que de pronto no me conozcan, sepan que pueden contar con el apoyo corporativo en el momento en que ustedes tengan grupos para contarles sobre el exchange, sobre el tema de NFT, con mucho gusto me agendan, nos organizamos en el tiempo y hacemos las presentaciones que se requieran. En el momento en que necesitemos expertos como el señor Carlos Galarda, como el señor Carlos Ugalde, y haya una reunión importante, ellos también siempre están prestos para colaborarnos dentro de su tiempo y dentro de sus ocupaciones, pero siempre todo el corporativo, tanto de Capitalica Colombia como de Capitalica Estonia, estamos con el objetivo de poder sumar en la labor de ustedes de ser los abanderados de la marca. ¿Listo? Carlitos, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu tiempo, gracias y infinitas a ustedes como Corporativo Capitalica Estonia por hacer un esfuerzo grande para entrar dentro del futuro. Ya muy bien el eslogan lo dice, que el poder es de los que pueden ver el futuro, y creo que el futuro que viene va a estar dirigido a NFTs, a metaversos, a DeFi, y es lo que va a marcar la pauta en los próximos años a nivel de la parte cripto. Entonces, el hecho de que podamos nosotros desde ahora empezar a ganar y a tener presencia en este nuevo universo, creo que es una ventaja que estamos teniendo sobre muchísimas personas a nivel comercial y a nivel competitivo en los negocios. Muchísimas gracias a usted por ese esfuerzo. Un gusto igual haber compartido con todos ustedes. Felicitarte, John Freddy, por el trabajo que están haciendo y están haciendo todos los embajadores. Sabemos que están ahorita justamente en la parte que es de arranque, ¿no? En la parte que esa que hay que meterle, yo digo a veces no el 100, el 130 para que camine, y luego eso ya va a ser como una bolita de nieve. Así que darles, lógicamente, enviarles las mejores energías. Les mando un abrazo grande desde acá y nos seguiremos viendo seguro. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo, saludos para todas las personas del equipo Capitalica Colombia, para todas las personas, los embajadores que están aquí. Muchas gracias. Quedamos cualquier cosa por el grupo, por el interno, con muchísimo gusto. Un abrazo grande para todos. Feliz noche. Gracias, un abrazo, Carlitos. saludos. Bien. Hasta luego. Gracias, Carlitos.